Apreciados oyentes del programa Maravillas y Misterios de la Creación. Me llamo Gerald Friemeister y estamos presentando hoy día un tema para usted acerca de lo que es la verdad. En programas anteriores hemos venido hablando de creacionismo y evolucionismo. En este momento creo necesario que juntos determinemos cuánta verdad existe en las declaraciones creacionistas y cuántas en las del evolucionismo. Recordemos que el evolucionismo está basado principalmente en los conocimientos logrados por el método científico y el creacionismo se basa en el relato bíblico y en los conocimientos científicos de la naturaleza. Vivimos en una época de avances científicos y tecnológicos sin precedentes, ya sea en las comunicaciones, la astrofísica, la genética, etc. Se dice y se cree que la ciencia es la respuesta a todos los problemas mayores del mundo. Un público muy numeroso supone que la ciencia dice la verdad, o es lo más cercano a la verdad, y que las declaraciones científicas deben creerse. Ese mismo público cree que la religión de la Biblia no es confiable, pues hay muchas declaraciones que son científicamente imposibles. La ciencia merece mucho respeto. Debemos estar agradecidos a los científicos por sus descubrimientos, muchos de los cuales han hecho y siguen haciendo posible tantos cambios para bien en la vida del hombre. La ciencia es una actividad productiva, sí. La ciencia descubre maravillas, obtiene conocimientos que parecen increíbles, construye aparatos para trasladarse alrededor de la Tierra en aproximadamente 1 hora. Nos permite comunicarnos con nuestros padres, hijos, amigos en segundos, no importa dónde se encuentren. La ciencia ayuda a salvar muchas vidas, alivia el trabajo del hombre y le da comodidades. Pero la ciencia no es todo lo que el hombre conoce o necesita. No es todo lo que al hombre lo rodea. Muchos creen que si la ciencia es tan formidable e importante y si da apoyo al evolucionismo, el evolucionismo debe ser verdad. Sin embargo, lo que la ciencia dice no siempre es verdad. Es evidente que el hombre está enfrentado a diferentes realidades. Pero la ciencia no es todo lo que el hombre conoce o necesita, no es todo lo que al hombre lo rodea. Muchos creen que si la ciencia es tan formidable e importante y si da apoyo al evolucionismo, el evolucionismo debe ser verdad. Sin embargo, lo que la ciencia dice no siempre es verdad. Es evidente que el hombre está enfrentado a diferentes realidades. La ciencia es un conjunto de conocimientos sobre cierta realidad, la naturaleza. Llámesela astronomía, biología, botánica, física, genética, geología, matemáticas, meteorología, química, etc. Aparte de la naturaleza, en su estado físico existe también la realidad ética o moral. Las cosas que nos rodean decimos que son buenas o malas. Y también decimos que hay personas buenas o malas, justas o injustas, santas o perversas. Preguntamos, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es la felicidad? ¿Debo ser libre? ¿Por qué tengo amor por mi esposa, mis hijos, mis amigos? ¿Por qué soy orgulloso o humilde? ¿Por qué odio o aborrezco a algunos y no a otros? ¿Cómo nace el amor? ¿O en qué consiste la felicidad? La ética o moral no tiene nada que ver con la ciencia, aunque el científico tiene una ética y moralidad. Pero la ética es una parte de la filosofía, no de la ética, no de la ciencia. El científico puede decir cómo hacer una bomba atómica, pero cuando piensa acerca de si debe o no hacer esa bomba atómica, esa declaración deja de ser científico, es ética. Una tercera realidad es la evaluación estética que el hombre hace de lo que le rodea. Es decir,
califica lo que le rodea como hermoso o feo, magnífico o insignificante, agradable o desagradable. La ciencia no tiene medios de medir la belleza o fealdad de una persona. Tampoco puede decir científicamente que el pelo rubio es mejor que el castaño, el rojizo o el negro. Toda declaración de estas cosas no es ni será nunca una declaración científica. Una cuarta realidad está en lo espiritual. Unos adoran a Dios y otros lo ignoran. Nos preguntamos si existe un Dios o muchos dioses o no hay ninguno. También queremos saber por qué existimos, a dónde vamos. Estudiar esta área del conocimiento es parte de la religión y la filosofía. Al estudiar la naturaleza, la ciencia es excelente en su descripción de las plantas, de los animales, de los seres humanos, del mundo submarino, de los minerales, de las capas geológicas, de las estrellas, con sus detalles e interrelaciones. Pero no puede decir mucho sobre el origen de las cosas, del universo, de la tierra, de la vida del hombre. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en el método que utiliza para estudiar las cosas, la naturaleza. Sus herramientas fundamentales son la observación y la experimentación. A eso le llamamos método científico. El éxito de la ciencia descansa principalmente en las situaciones que se repiten y que llevan al descubrimiento de principios. Pero, ¿qué puede decir sobre hechos que ocurrieron solamente una vez y que hoy no se observan? El universo no se está creando de nuevo. La vida se transmite de una generación a la siguiente en las células, pero no hay nueva creación de vida. Las cordilleras y los océanos se formaron en el tiempo pasado, pero hoy no se están creando nuevas cordilleras ni océanos. Recordemos nuevamente que la ciencia tampoco puede responder a preguntas tales como ¿por qué fue creado el universo, la tierra, los animales, el hombre? ¿Por qué debo ser bueno? Esto es un asunto filosófico y no científico. Sin embargo, debemos tener presente que la ciencia siempre es un informe del progreso en el camino de la verdad. No es la verdad absoluta. Es un proceso dinámico que cambia y mejora con el tiempo y tiene muchas restricciones o limitaciones. Quiero ilustrar este punto con el caso siguiente. En la entrada a las cavernas de Carlsbad, Nuevo México, Estados Unidos, había hasta 1988 un letrero que decía que tenía una edad de 260 millones de años. Esa edad fue reducida a 7 a 10 millones y posteriormente a 2 millones. Hoy ese letrero ya no existe. Está claro que la ciencia tiene sus límites, pero agreguemos que los descubrimientos científicos no son absolutos, solo estadísticos. Nunca obtenemos la información toda. No podemos observar, medir, experimentar todo. El hombre ha estudiado solamente una parte minúscula del universo y luego generaliza, deduce. Por ejemplo, se toman las listas de los que han fallecido en un periodo de 10 años y se saca un promedio de los años que vivieron. Con esa información estadística obtenida siguiendo reglas científicas de trabajo, se declara que los hombres en los Estados Unidos viven 72 años, los de Ruanda 47, los de Chile 70. ¿Es verdad? Sí, es una verdad estadística, pero no absoluta. Los modelos o controles o patrones utilizados por la ciencia para comparar no siempre son adecuados. Existen las unidades de peso, volumen, de longitud, de área. Cuando vamos al mercado y compramos 1 kilogramo de azúcar, ese kilogramo debe ser igual al que existe en la unidad de pesos y medidas de París.
Si en una carretera encontramos un letrero que dice que faltan 50 kilómetros hasta su destino, esos 50 kilómetros tienen que ser igual a los 50 kilómetros que hay en cualquier parte del mundo. Pero no siempre se puede comparar científicamente, porque no se utiliza bien la información o no se conoce suficiente el fenómeno para saber qué controles utilizar. Si queremos determinar que un futbolista es buen jugador, lo comparamos con Pelé, Maradona u otro que es considerado el mejor. Pero este mejor no es el mejor absoluto. ¿Quién puede decir qué futbolista es el futbolista perfecto? Siempre puede haber uno mejor. Otra limitación de la ciencia se refiere a que la observación no siempre es idéntica a la realidad. Si usted mira el borde de la hoja de un libro o de un cuaderno, lo ve recto. Sin embargo, si miramos ese borde en un microscopio, veremos que es ondulado. En una fotografía podemos ver una rosa de color rosado, pero al microscopio se ve que hay miles de puntitos de color blanco y de color rojo, no rosado. Del mismo modo, no es lo mismo ver una montaña desde un avión que desde la base. Se observan formas, colores y tamaños diferentes. Pensamos que los cuerpos están formados de considerable cantidad de materia, pero suponemos por la teoría atómica que la mayor parte de un objeto es vacío. ¿Ha pensado usted por qué hay médicos, oculistas, cardiólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, ginecólogos, cirujanos del tórax, cirujanos del abdomen, etcétera? No es solamente porque a uno le gusta sanar esto y al otro le gusta sanar aquello. El problema está en que no podemos estar en conocimiento de todo. Por eso también los padres envían sus hijos a la escuela porque ellos no pueden enseñarles todas las cosas. Y allí en la escuela tenemos profesores de castellano, de historia, de matemáticas, de química, de biología y de cuantas otras asignaturas. Y aun cuando un profesional sea especialista, tampoco conoce todo lo que corresponde a su especialidad. Así pues, cualquier científico es incompleto y los resultados de su investigación pueden tener errores que llevan a ser una mala ciencia. Cuando un científico está haciendo un estudio y debe seleccionar las personas que participarán en su estudio o el modo de operar en ese estudio, estará influenciado por su experiencia o su falta de experiencia por sus ideas preconcebidas, por presiones de tiempo, de trabajo, presiones de su familia, de sus colaboradores y en algunos casos también por presiones políticas o económicas. Es decir, su investigación está sometida a prejuicios e influencias conscientes o inconscientes que pueden hacer variar sus conclusiones. De esta forma, nosotros estamos dando término a esta parte que esperamos haya aclarado que la verdad se encuentra en varios lugares: la ciencia, el arte, la ética, así como también en la filosofía y la teología.